Bienvenidos al quinto programa de Control Comics. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Cómo va, Black? A Buenas, todos. ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. El programa pasado les había contado que estaba medio como abandonando un proyecto. Y así que bueno, esta semana estuve reactivando un poco, ahí revisando notas y cosas para empezar el proyecto que vendría a reemplazarlo, ¿no? Que es un poco reciclar muchas cosas que ya tenía escritas. Yo lo que hago para cuando empiezo, cada vez que empiezo el proyecto es, además de las notas con ideas y eso que va en un cuaderno que siempre llevo a todos lados, lo que hago es usar estas fichas de ficheros, ¿vieron? Y ahí anoto escenas sueltas y después, bueno, las voy abarajando literalmente para armar las partes principales del proyecto, que por lo general hago una estructura clásica, aunque después parezca que no lo es, porque hago saltos en el tiempo, juego con otras cosas, pero durante la escritura, para no irme muy por las ramas, mantengo una estructura de 3 actos clásica, ¿no? Claro. Entonces, el método que uso es un poco parecido al llamado copo de nieve, es decir, empiezo de menos a más, ¿no? Pero siempre en partes, es decir, tengo cuatro, la estructura clásica vendría a ser en 4 cuartos, ¿no? Entonces, el primer acto es un cuarto, el último cuarto es un cuarto, por supuesto, y después el nudo de la historia son 2 cuartos. Empiezo con 4 frases, ponele, que describen cada cuarto, después esa frase la llevo a un párrafo y así, viste, las voy agrandando. Así que esta semana estuve haciendo eso. Ya casi estoy, de hecho. Me falta redondear un poco el rol de un personaje en concreto, que si no lo escribo no puedo conseguir el final. Pero lo llevo ahí, lo llevo cagando, como diría mi viejo. Y yo recuerdo que una vuelta me habías contado del método Copo de Nieve. ¿Cuál es la característica principal? Recordame. No, copo de nieve se lo llama así porque eh, por la forma del copo de nieve, ¿no? Que es como una especie de estrella que a su vez cada punta se divide en 3, ¿no? Entonces, Claro. mejor no como una estrella, sino como un asterisco vendría a ser, que a su vez cada punto se divide en 3. Quiere decir que empezás por un núcleo, después de ese núcleo salen algunas partes, y después de cada parte salen más partes, entonces se va expandiendo como del centro hacia afuera. Claro. Entonces, el centro en este caso vendría a ser la idea principal, el poema, digamos, ¿no? El haiku de tu historia, por así decirlo. Y después eso lo dividís en capítulos, y cada capítulo en escenas, y cada escena en páginas, y cada página en viñetas. ¿Ustedes no trabajan más al voleo o por qué lo preguntan? No, yo por ejemplo, depende mucho el proyecto. Yo a veces lo que trabajo es que se me van ocurriendo, voy anotando como escenas sueltas y después uso una mecánica que es como que las pongo sobre lo que sería el núcleo dramático, digamos, como la estructura tripartita, ¿no? Y las ubico en zonas y a partir de eso veo qué recorridos tengo que hacer para llegar a cada una, voy buscando transiciones y así es como lo voy Mm. Claro, estructurando, bueno, digamos. yo hago algo parecido, pero a lo que me refiero con expansivo es que empiezo con poquito, no escribo el detalle, ¿entendés? Como si me pongo a escribir una escena, no escribo todo el detalle de la escena. Eso lo dejo para cuando al final del outline, del planteo general, cuando yo tengo todas las escenas en estas fichas, ahí sí me siento y escribo un chorizo de texto escena por escena. Sí, Sí. yo hago algo muy parecido a lo que vos contabas en el inicio de los proyectos, así como genero, viste, ideas y también me lo escribo todo en papeles y por ahí voy armando un mapa de hacia dónde tiene que ir todo. Pero al mismo tiempo yo soy medio un bardo escribiendo guión, no soy como el mejor guionista del universo. Eh, Bueno, hay un libro que de hecho te puedo recomendar, que el autor se llama Sid con Y, como Sid Vicious, pero con Y, ujú. Field, como campo. Ah, Eh, y tiene varios libros, el tipo es de los años 70, pero creo que es de los manuales de guiones el más famoso. Y tiene uno que se llama The Scriptwriters sí. Workbook, y el otro se llama The Scriptwriting Problem Solver, Mm, eh, que de hecho está bueno tener los dos porque se pueden conseguir en PDF, de paso, pero el primero, el workbook, sirve para cuando estás empezando. claro. Y si sos de escribir un guión así con detalle, digamos, incluso si haces un storyboard, el segundo, el Problem Solver, está bueno
¿cómo decirlo? Como para peinarlo con ese problem solver y encontrarle cosas que no funcionan. Bueno, que de hecho esa es otra cosa también de la que quería hablar, que tener lo que se llama un beta reader, ¿no? Un lector beta, que es precisamente en esa etapa que siempre se recomienda de dejar descansar el guión, una semana o dos, porque venís con todo ¿no? el vuelo de escribir, siempre hay que dejarlo descansar una semana o dos, tomar esa distancia. Y en esa semana precisamente es cuando hay que hacerlo dar vueltas un poco. Claro, claro, Claro. sí, yo estoy un poco cada vez más craneando editar algo en algún futuro, no sé si el año que viene, pero más adelante por ahí, alguna novela gráfica. Como yo siempre escribí cosas más cortas, viste, ya sea en fanzine o en revistitas o lo que sea, me pasa que las ideas por ahí surgen desde otros lados. Entonces, si yo me pongo a escribir un fanzine de 24 páginas y a veces no lo pienso como en esta idea de 3 actos y con todas estas cosas, ¿no? Pero creo Muy que mal. muy mal, sí. Sí. Pero lo que sí me pasa es que eso también me genera como cierta inseguridad en el guión, ¿no? O en la historieta, por así decirlo, que estoy haciendo. Y también eso hace que mi proceso sea medio lento a veces, porque sobre todo cuando tengo que escribir yo y dibujar yo, ¿no? Porque a veces termino, no sé, llego a la mitad, que es lo que estoy seguro, y después sigo dibujando y me doy cuenta que por ahí dibujé 4 páginas al pedo, ¿no? Bueno, por eso digo muy mal, porque vos, bueno, sos joven, pero yo tengo una teoría de que los historietistas tienen las páginas contadas. De una, Es decir, uno no puede hacer infinitas páginas, claro. entonces hay que escatimar hasta cierto punto. Bueno, Alcatena es un gran defensor de esta idea. Él me dijo, hay que dibujar lo menos posible. Y lo dijo él. Claro. Vos sabés que a mí en comparación me pasa al revés. Yo tardo mucho en empezar a dibujar algo. Ujú. Yo es como que no los veo bien a los personajes hasta que no los escribo un poco y voy visualizando por No. ahí las secuencias. Incluso algo que, volviendo a la estructura general, esto que hablábamos de armar el núcleo dramático, ¿no? Y esto que vos decías, Berliak, de poner, de que no desarrollar las escenas con mucho detalle, a mí lo que me pasa es que armo todo el núcleo dramático como sobrevolando un poco toda la estructura, y sí agarro algunas escenas sueltas y las escribo bien, después seguramente las modifico, pero eso me sirve como para descubrir más o menos el tono, el tipo de ritmo que voy a usar, así, y después sí ya vuelvo a la estructura general. ¿Y no les pasa también que a veces puede pasar que uno cae como una especie de trampa argumental? Yo les cuento algo que pasa a veces con los alumnos y lo que yo les pregunto, ¿no? Que es que hay veces que hay como una serie de ideas generales de lo que uno quiere trabajar, ¿no? Sea en clima, en personajes, ¿sí? Y cuando se empieza a plantear un argumento, que lo veo en alumnos y me ha pasado también a mí, eh, al forzar, digamos, esquematizarlo en una forma argumental enseguida, a veces se desvía por hacerlo de un proceso demasiado racional de lo que de verdad, digamos, por ahí, desde un lugar más abstracto se quería hacer. Entonces, generalmente, una de las preguntas es, ¿qué te imaginas que hacen los personajes? ¿Qué tipo de escenas te imaginas como más en general para que cuando uno lo empieza a pensar de la manera más, digamos, a ordenarlo de manera más intelectual, no se corra demasiado de eso, ¿no? Sí, Exacto, claro. yo creo que si por ahí yo cuando escribo o planteo una historia, si bien en el transcurso puede ser medio improvisado, siempre tengo bastante en claro a dónde llegar, digamos, en ese sentido. Por eso creo que me terminan gustando las historietas que hago, porque pueden ser medias abstractas o por ahí pueden ser medias, no sé, son por ahí mudas o lo que sea. Después yo creo que se termina de cerrar un ciclo, ¿no? O un círculo. También hay que tener en cuenta que son formas de trabajar, ¿no? O sea, si uno, y esto también tiene que ver con el temperamento de cada uno. ¿Vos en qué anduviste, Atos? Y yo estuve de feria también este fin de semana. Estuve feriando ahí acá en Córdoba, en Subte, espacio de historietas, que es un espacio que ya cumple 3 años. En el primer día se hizo una muestra que fueron con obras de Nico Brondo. Y después los últimos 2 días, el sábado y el domingo, fueron de feria. Hubo un montón de charlas, estuvieron de invitados muchísima gente. La temática del evento fue de artistas que hagan historietas y que además por ahí estén organizando eventos. Eh, por eso vinieron muchos chicos de Buenos Aires que estaban dentro del evento dibujados, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Nico Brondo como el Docta y todo eso. Y además, bueno, hubo charlas obviamente de los artistas que vinieron por sus propias obras.
hubo charlas sobre historietas, sobre libros nuevos que fueron saliendo. Siempre tienen muy buenos talleres, que además son gratuitos. Solo tenés que inscribirte rápido antes que se llene el cupo. Y Claro. siempre están explotados, ¿viste? Siempre se llenan. Mucha gente queda afuera. Eh, Qué entonces, bueno. sí, eso está buenísimo. O sea, qué bueno para los que entraron, pero. Sí, sí, totalmente. Sí, Pero está sí. bueno también porque lleva mucha gente al evento. Eh, Claro, pero digo que Claro. mal, qué bueno, pero no para los que quedaron Claro, afuera. sí, 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 obvio, obvio. Sí, sí, Claro, es que claramente. el espacio al ser reducido, ¿viste? Y por ahí algunos había que tener materiales, ¿viste? Comprar hojas y eso, y bueno, tampoco hay un Claro, presupuesto. así todo, en algunos entran por ejemplo, el año pasado entraron unas buenas 20 o 30 personas Sí, en sí, algunos, sí, o en este sea, también, o sea, el cupo de este se año, llenan mal. sí, sí, este año el cupo era 30, y Claro. se llenaron todos los talleres. eh, Qué bueno. sí, así que bueno, eso por un lado es mucha gente que está interesada en aprender, que siempre pasa por los stands y se lleva algo que le gusta, ¿viste? Claro. Excelente. Y después hubo mucha gente que por ahí ya se conoce que es del medio, que le gusta la historieta, ¿no? Más comiqueros y comiqueras, por así decirlo. Y este año, a diferencia del año pasado, algo que sí yo vi es que hubo menos gente casual. Y eso tiene que ver con el lugar, me parece. Porque el año pasado fue en el Cabildo de Córdoba, al lado de la Feria del Libro. Porque Claro. algo que no dije antes es que el Subte es parte es un fin de semana de historietas dentro del marco de la Feria del Libro. Claro, para tener un predio aparte Claro, ya no pudo exacto. ocupar gente del evento. Sí, al estar lejos y en estar en un lugar que es General Pérez, que no tiene mucha circulación de gente random, hubo mucha gente que iba al evento porque quería, pero a diferencia del año pasado, no hubo tanta gente que cayó de desprovisto y se puso a ver las cosas y le interesó. Eso es algo que me Bueno, parece... seguramente los organizadores del evento toman nota de Sí, esto, se dan cuenta y verán si en los años que vienen se puede cambiar algo para ayudar en ese sentido, sí, ¿no? sí, sí, Claro. exactamente. Bueno, y hablando del evento y tal, y de lectores, acá Víctor Puchalski de España nos deja una pregunta en Instagram preguntando sobre el gusto de los lectores argentinos, ¿no? Como él es español, no tiene ni idea. Sí, yo creo que a ver, la historieta argentina tiene como ya una historia bastante potente que es difícil que no siga vigente, ¿no? Que es, bueno, Ujú. los clásicos y también tiene bastante presente todo lo que es cómic europeo y cómic americano y manga más tradicional, ¿no? Yo creo que eso es como en todo el mundo, que son esos pilares, ¿no? Pero este año, este año no, hace ya bastante tiempo están surgiendo cada vez editoriales independientes que, que por ahí están dándole otra vuelta, ¿no? Que por ahí están haciendo obras que por ahí llegan un poco a los límites de lo que es o no es cómic, incluso, con otras estéticas por ahí no tan clásicas del cómic, ya pensando en otras formas incluso de narrar. Estoy pensando, no sé, como en los chicos de Way Comics, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que me parece que es también una onda que, que tiene que ver con lo que ahora se está moviendo muy bien en Europa. Yo qué sé, pienso, no sé, en España, Fosfatina o Cucús o editoriales de ese tipo, que por ahí yo siento que son un poquito más experimentales dentro de lo que es la historieta más clásica. Yo creo que cada vez está habiendo más mercado de ese tipo de publicaciones y al mismo tiempo cada vez está habiendo más mercado de superhéroes, de historietas argentinas que por ahí son más de aventura. Entonces, por la forma que lo estás poniendo, da la impresión de que se está radicalizando. Es decir, está habiendo un despunte de cosas más para el lado de lo bien tradicional y más para el lado de lo más experimental, ¿no? Entonces, todo lo que está en el centro va a ser como una especie de decante, no sé cómo. Sí, sí, mira, Sí, yo veo lo siguiente, yo lo veo en las edades. Claro. Yo hago muchas ferias y la gente que me compra historietas a mí, que si bien yo no soy tan experimental por ahí como son los chicos de Way Comics, también tengo algunas publicaciones que alguien de, no sé, que está muy acostumbrado a leer historietas clásicas, lo puede agarrar y decir, no entiendo esto, ¿entendés? Eh, entonces me parece que lo que yo veo es que a mí me compran específicamente mucha gente joven. La mayoría es gente que por ahí de menos de 18 años, que son más chicos por ahí, y gente que no sé, no sube por ahí de los 30 o de los, no sé, los 40, ponele, ¿no?
Claro. Y si veo que algunas editoriales, como no sé, los chicos de Libera la Bestia, veo que por ahí sí pueden llegar a tener un mercado un poco más amplio, ¿no? El pibe que viene y entra por primera vez en la historieta le encanta porque tiene casi una estética parecida a lo que él suele comprar de Marvel, ponele, y el que está acostumbrado a leer ese tipo de cosas y le encantan, que viene leyendo historietas hace 30 años ya, Bueno, hay algo le que, entra más hay fácil algo, a eso. hay algo sobre este tema que vos estás hablando ahora que es que, claro, en Argentina al no haber una industria del libro así bien desarrollada como en España, o bueno, ni hablar de Francia, ¿no? Pero digo, eso significa que lo independiente englobe todo. Entonces uno va a una feria de ediciones independientes, entre comillas, pero el contenido muchas veces no lo es. Es decir, se asemeja mucho más al mainstream norteamericano o todo esto que acabas de mencionar. Claro, Pero al mismo tiempo, no porque el contenido sea cercano al mainstream, lo vuelve menos independiente en su forma de producirse, ¿no? Esa es una de las cosas extrañas que tiene Argentina, que tiene que ver con que el mercado no tiene una industria del libro que pueda incorporar esas propuestas más mainstream, ¿no? Entonces en claro. un mismo espacio convive de todo. Sí, sí. Tenemos otra pregunta que de, no sé, en Instagram su nickname es Mr. Serranovsky y pregunta si tenemos tips para escribir diálogos. Creo que principalmente las dos cosas más importantes es, primero, no poner nunca a los personajes a explicar cosas, decir cosas que no, o sea, información que necesita el lector y que quiere dar el autor, pero no ponerlas a decirlas si naturalmente por cómo es el personaje la diría. La otra parte, que es el tema de la composición. Generalmente cuando se habla, yo lo comparo a la parte, a la actuación, que tiene dos puntos, la actuación y la composición. La actuación es la parte reactiva, como el personaje de alguna manera reacciona a lo que va pasando y dice cosas. Y la composición es como el personaje es en base a ciertos rasgos esenciales, lo que le pasó y todo eso. Entonces, a veces uno tiene la tentación de agarrar y de ponerle palabras en su boca, ¿no? Pero hay que pensar siempre en quién es este personaje y cómo va a pasar esa información o lo que sea Claro. que quiera decir a través de ese filtro, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, un uso muy interesante de los diálogos para hacer lo opuesto a comunicarse los personajes es Oyasumi Pum Pum, Buenas noches Pum Pum, un manga de Iño Asano que están publicando acá en Argentina, y los personajes como que cada uno tiene su propio discurso, su propio mundo interno y es como cada uno tiene un discurso muy cerrado y generalmente cuando hablan no se comunican tanto, es como que el diálogo termina siendo más una cuestión enajenante y termina como más acentuando la falta de comunicación que de verdad un intercambio entre los personajes, ¿no? Entonces es como ahí también eso viene enlazado, ¿no? Con el tono que se le busca dar a la obra de alguna manera. Yo un tip más a tierra, ¿no? Porque esto que vos dices es súper interesante, útil y algo que con el tiempo se puede incorporar, si bien es una cuestión de práctica constante, pero digo, un tip más a tierra que puedo dar es leer los diálogos en voz alta y ver cómo funcionan. Porque esa es la forma que va a sonar en la cabeza del lector. Bueno, para esta entrevista estamos con Flora Márquez. Flora, sos una dibujante, ilustradora, ya hace tiempo editora también. Venís editándote a vos misma y ahora te tocó editar a otras personas porque arrancaste un proyecto nuevo que se llama Las Fieras de Editorial. No sé si querés contarnos un poco la experiencia de pasar de autoeditarte a editar a otras personas, ¿no? Por primera vez. Bueno, la experiencia de pasar de autoeditarme a editar a otras personas se dio bastante gracias a haberme encontrado con Lejana. Lejana es una dibujante de acá de Córdoba, con la cual nos conocimos en un festival de arte impreso que se hace en la ciudad, que se llama Maní con Cáscara. Y pasó eso que pasa cuando uno se encuentra con otro que está haciendo lo mismo que uno o que está en la misma que una. Y ahí arrancó Las Fieras. Las Fieras nosotros le llamamos una editorial fancinera de historietas porque primero, bueno, es el formato que trabajamos. Hacemos solo fanzines por el momento y está centrado en la historieta, en el cómic y sobre todo tratando de visibilizar el trabajo de autoras de acá de la ciudad y de otras partes.
Y bueno, al principio comenzamos haciendo los mismos fanzines que nosotros estábamos haciendo por separado, de ella a míos, los empezamos a editar a través de las fieras. Y después pensamos en la posibilidad de hacer una revista en la que se juntara el trabajo y se reuniera el trabajo de todas las autoras que nosotras veníamos viendo y que tenemos alrededor, que son súper talentosas y unas creativas totales. Entonces convocamos a 8 autoras y una ilustradora que hizo una lámina interior. Y bueno, así nació la revista de las fieras. Vos en tu trabajo se puede ver mucho que trabajás mucho a partir de seguir a tomar un personaje y seguirlo en, en pequeñas situaciones que van pasando. ¿Querés contarnos un poco cómo es tu proceso y también cómo vas trabajando los distintos proyectos? Porque sabemos también que trabajás a veces con colaboraciones para afuera en formatos muy cortos y también has trabajado también o estás planteándote trabajos más largos. Justamente lo que me pasó a mí con la historieta fue que en realidad en principio empecé dibujando cosas sueltas, ilustraciones más que nada, no hacía viñetas, pero sentía mucha fascinación hacia el mundo de la historieta. Siempre me gustó la escritura y siempre me gustó el dibujo y siempre fueron cosas medias separadas o las incluía, pero me frustraba mucho al principio porque era algo que yo sentía que lo quería hacer, pero sentía que no podía o que no sabía. Entonces lo que me pasó con Vasto Mundo fue justamente que medio que yo al argumental lo tengo en mi cabeza, entre comillas, porque también lo voy cambiando, pero, pero sí me partí de la base de arrancar de una página con un personaje y que el mismo personaje me vaya llevando sin agobiarme a mí misma con un guión porque yo sabía que eso para mí no me iba a resultar, por lo menos en esa etapa de mi vida, cuando arranqué con Vasto Mundo. En este momento es la forma en que encontré para no frustrarme y para poder llevar a cabo las ideas que yo tenía. Después la historia a grandes rasgos, si uno lo lee, va quedando, o sea, se va armando como un mundo más grande. Ahora, ya cuando pasó un poco más de tiempo, ya estoy armando el Vasto Mundo 5, es como que ahora sí me ayuda a escribir y voy haciendo más o menos un guión para saber página por página qué voy a plasmar, pero así también voy trabajando de a 16 páginas, que es el contenido del cual parto para hacer un fanzine. Hice el fanzine número 1, el 2, el 3 y el 4 son de 16 páginas, entonces me fui poniendo como metas cortas para poder ir haciéndolo de a poquito. Y después, bueno, con Sucesos, que es una tira que hago para La Tinta, que es un medio alternativo de noticias de acá de Córdoba, lo que hago es partir de noticias de titulares de diarios. O sea, yo trato de como de partir de un titular y imaginar cómo es ese titular en mi cabeza, no realmente lo que pasó. Para la Gran 7, ahí sí fue como más pensar más situación, porque la Gran 7 es como un grupo de dibujantes que hacen historieta autobiográfica y que ponen un tema por semana. Está buenísimo como trabajo creativo porque te fuerza a salirte de la facilidad o de la comodidad. Me encanta todo lo que sea como un disparador para generar algo en la creatividad y que me saque de la forma más fácil o de la forma más cómoda, que siempre por general uno tiende a irse por ese camino. Y bueno, y la Gran 7 me ayudó a hacer páginas con temáticas muy variadas y eso estuvo bueno. Paralelamente a todo esto, vengo escribiendo. La idea es hacer una novela gráfica, pero bueno, a ese trabajo sí lo quiero guionar bien, entonces me está llevando más tiempo. No quiero hacerlo, no estoy diciendo que Vasto Mundo sea incoherente, o sí, pero Vasto Mundo es como más abierto, puede no terminar nunca, puede seguir eternamente. Esta novela yo le quiero dar un fin y un fin que cierre, entonces la estoy pensando más el tema del argumento. Esto que estás diciendo de alguna manera es muchas de las cosas que a veces se hablan y por ahí no hay un ejemplo tan claro y el que estás contando vos es muy bueno de que, y sobre todo cuando arranca el proceso creativo, de que no se corte, ¿no? De que fluya. No todas las formas de empezar a trabajar un proyecto, a generar una historieta, funcionan para todos.
Totalmente. A mí me pasó mucho que yo tenía como expectativas o deseos de hacer las cosas de determinada forma o veía cómo hacían, cómo trabajaban ciertas personas a las cuales admiraba y decía yo quiero hacerlo así, pero no cuadraba con la manera en que a mí me funcionaba. Me parecía como un trabajo que era como laberíntico, o sea, de pronto me veía que me metía mucho con una cosa, pero que no me daba una salida muy efectiva. Pero creo que con el trabajo se van dando, con el trabajo continuo sobre todo, se te van facilitando ciertas cosas que antes te resultaban imposibles. Por ejemplo, a mí apenas empecé a hacer historietas, para mí hacer un personaje igual durante 5 o 6 viñetas, en ese momento me resultaba agobiante porque yo no tenía paciencia, porque yo quería hacer otro tipo de cosas. Hoy por hoy quizás hay cosas que se me facilitaron más, entonces ya no me resultan agobiantes. Pero fue fruto del trabajo por ahí, de haberme lanzado y hacerlo de la forma en que me saliera. Eso para mí fue siempre mi premisa. Hay algo cuando uno ojea y lee Vasto Mundo, está muy claro que hay eh, una mirada que se está divirtiendo sobre lo que observa, ¿no? Y me intrigaba un poco, ahora cuando lo repasaba hace poco, que si, digamos, a esos temas llegas a partir justamente del ejercicio de, digamos, de, bueno, hacer y es como con lo que te encontrás, o estaban de alguna manera dando vuelta y no encontraban su forma, por ahí por justamente buscar formas que no eran las que funcionaban con vos. O sea, ¿cómo llegás a esos temas? Salvo en sucesos, que es el que me baso en los titulares de diarios y es una cuestión más como más de humor, todos los demás historietas son muy autobiográficas. Me es muy difícil crear cosas que no conozco o que me son ajenas. Por lo general me siento muy cómoda relatando experiencias propias y todos los personajes son un poco eso. Es mi propia ciclotimia puesta en en distintos personajes para que no se note tanto. Si bien por ahí en Vasto Mundo hay gente que como que lo ve como algo cómico, son cosas que en el fondo realmente a mí me afectan o me dan miedo o y pensamientos recurrentes que tengo, que la forma que encontré de canalizar es esta. Entonces, por ahí encontrándole el lado del humor, encontrando la forma de narrarlo en Vasto Mundo, es la manera que tengo para descomprimirlo de mi propia cabeza por ahí. Por ejemplo, dibujar personajes femeninos desnudos, que al principio a mí me daba muchísimo pudor, porque yo de adolescente o de más chica era muy, muy pudorosa. Y siento que al haber hecho eso, se me descomprimió una parte de mi propia vida. Como me parece el dibujo una herramienta. Yo siempre me acuerdo de un profe de historia del arte nos explicaba el tema de los dibujos en las cavernas, que decían que al estar en cavernas que no estaban al acceso fácil del común de la gente, sino que los dibujos que se hacían en las cavernas estaban muy ocultos, lo cual significa que en realidad no eran decorativos, sino que tenían un fin mágico. A mí siempre me quedó eso en la cabeza, que el dibujo tiene una finalidad mágica en un punto, que si uno dibuja algo, de alguna forma lo está soltando, lo está dejando afuera, lo está liberando, lo está haciendo real, como uno lo quiera pensar. Y siento que un poco es eso, Vasto Mundo, sobre todo eh, porque no es algo tan directo, no es que me estoy dibujando a mí misma, sino que lo estoy como poniendo dosificado eh, en distintos personajes. Y eso mentalmente a mí me ayuda, es como que descomprimo. Vos tenés mucha presencia, generalmente has ido, o sea, vas mucho a eventos. Bueno, como contaba Atos al principio, estás empezando a editar también y tenés contacto con muchos otros autores, incluso, bueno, con el colectivo de las Fieras. Y entonces, que un poco nos cuentes primero cómo ves el medio y a través de los festivales y todo eso, la variedad de voces que hay hoy en día. O sea, qué lugar vas encontrando para vos y qué lugar, digamos, vas viendo que hay para esta variedad de voces que
que derivan justamente de distintos procesos creativos, ¿no? Y por otro lado, un poco cómo ha sido tu recorrido para ir, para sacar a circular tu trabajo, ¿no? Yo creo que tengo la teoría de que los espacios se buscan también. No hay que, esa es otra cosa que aprendí con los años, y es que no hay que esperar a que te den el espacio, porque nadie está dándole espacio generalmente. Siempre uno se lo tiene que encontrar. Y también es verdad que por lo general, por ahí a mí me pasaba que yo veía estos eventos por ahí de historietas, y lo veía como algo ajeno, en lo que yo no cuadraba, no entraba, no me sentía parte, pero porque era una cuestión mía, yo no me sentía parte de eso. Yo consideraba que mi trabajo no iba por ese lado, y después dije, no, a ver, para, si yo hago historietas, es lo que yo quiero hacer de última. O sea, en ese momento capaz no hacía tanto, pero yo quería hacer eso. Entonces, de a poquito como que me fui metiendo, porque me parece que es así también. No tenés que esperar a que alguien te abra una puerta, sobre todo en este mundo de la historieta y del dibujo, en el que por lo general las cosas se dan así, más una mostrando su trabajo, diciendo, bueno, esto es lo que yo hago, em, esto es lo que tengo para ofrecer. Eh, Porque todos los trabajos, todos los artistas, todos los dibujantes que estamos haciendo cosas, tenemos una voz particular, y ninguna es igual a la otra. Entonces yo creo que todas las voces suman, todo lo que haga cualquiera va a ser algo diferente a lo que se está haciendo, porque es una visión nueva. Entonces está bueno no esperar a que alguien te llame y te diga, hey, me gusta lo que vos haces, vení, poné esto acá, porque por lo general en este mundo es bastante así, medio autogestivo todo, y es, bueno, a ver, yo quiero un espacio, yo quiero poner mis cosas acá, y, y está bueno, porque también de esa forma, cuando una misma se da el valor, le da el valor al trabajo que hace, o lo considera apto para estar en un lugar, en ese lugar o en ese espacio también te empiezan a visibilizar y te empiezan a ver y empiezan a ver tu trabajo. De ninguna otra, o sea, no hay otra manera, me parece. Es como que es medio difícil eh, hacerte visible sin vos mostrarte a vos misma. Si te mantenés tu trabajo para vos misma o en un círculo muy cerrado, es imposible lograr visibilizarlo. Una vez que vos misma le das la importancia que se merece, o que vos crees que merece tu trabajo, es ahí cuando las otras personas empiezan a valorarlo realmente, y por ahí quizás generas que esas personas después te convoquen para otros proyectos, o hacer colaboraciones, o trabajar en conjunto con otra persona, y eso es para mí donde se enriquece más tu propio trabajo, en el contacto con los otros. Bueno, Flora, ha sido un gusto tenerte en el programa. Estaremos atentos a tus próximos proyectos, al nuevo número, el número 2 de La Fiera, que ya está casi por salir, ¿no? Para los que nos escuchan, los recomendamos. Ya lo pueden conseguir en muchos festivales y negocios de cómics en Córdoba y en Buenos Aires. Muchas gracias, Flora. Te esperamos para cuando vengan los próximos lanzamientos. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les deseo muchos éxitos, que sigan haciendo el podcast, que está buenísimo, me encanta, y gracias de nuevo por invitarme. Les mando un saludo a todos. Bueno, muy interesante la entrevista con Flora, ¿no? Lo que más me interesó por mi parte fue que dio un necesario punto de vista de alguien que está empezando hace no tanto, ¿no? Por lo menos en la escena local. Por supuesto que trabaja hace más tiempo, pero digo, ella misma fue contando cómo poco a poco se fue metiendo dentro de la escena, entonces nos iba contando las cosas que va descubriendo sobre la marcha. Y me trajo muchos recuerdos de cuando yo estaba en su misma posición. Creo que es de todas las entrevistas que hicimos, una de las que más por ahí brindó información para los recién empezados, ¿no? Y me parece bueno, eso, ¿no? Empuja a que cada uno pueda hacer lo que, lo que le sale y lo que también le place hacer, sin tener como pretensiones de tener que sí o sí acotarse a ciertos estilos o lo que sea, ¿no?
Yo creo que muchas de las cosas y me parece lo- lo más lúcido que dijo son todas estas cosas que refieren a como estar muy atento, ¿no? Al pulso de trabajo de cada uno y de no hacer cosas ni forzarse a cosas que terminan bloqueando y frustrándote. Me parece que en ese Sí, sentido es un súper acierto cómo trabaja Flora y además que se nota en su trabajo. Hay una sola cosa de las que dijo que no quiero decir que estoy en desacuerdo, pero que incluso me preocupó, y perdón si me pongo en un tono medio paternalista, pero cuando ella empieza a hablar del cómic como un espacio, ¿no? Esto de, ¿no? Ella en un momento habla de abrir ese espacio para uno, de salir a mostrar lo que tiene para hacer. Entonces digo, es un paso necesario al principio, pero por eso digo que me preocupa. Hay que tener ojo con eso porque esa es una instancia en la cual uno se puede quedar pegado, digamos. Y que toda su actividad y su carrera, por así decirlo, consista en ganarse y mantener un espacio. Y me parece que eso es muy peligroso, tanto como para la gente que recién empieza, como para la gente que ya está más experimentada y quizá no se da cuenta de que entró en esa dinámica un poco tóxica, hasta diría, ¿eh? Por eso digo que me preocupa, porque a mí, por lo menos en carne propia, a mí me pasó que en vez de estar concentrándome en mi trabajo, digamos, de producir o de editar o de dar a conocer otros autores, me quedé pegado por pegado me refiero como una mosca se pega en, en algo y no puede salir, volar de nuevo, ¿no? Digo, me quedé pegado, me quedé estancado en ese punto en el que todo consistía en conquistar un espacio y mantenerlo. claro. Y eso termina afectando mucho al trabajo y se nota, baja la calidad del trabajo porque la preocupación está puesta en otro lado. No lo digo como crítica a Flora, sino estoy diciendo que ella me hizo pensar en Claro. esto y en los Claro. peligros o sea, hablo de gente, de gente grande, ¿no? De gente, boludos grandes que veo en los, Sí, en sí, los sí, sí. festivales, que tienen 30 y pico de años y que siguen abanderando cosas y aguantando el espacio y aguanta esto y lo otro, y se quedaron en ese punto en lugar de pasar a lo que viene después. Claro, sí, Eh, bueno, que es, eso, el espacio ya está, ya más o menos te lo garantizaste, bueno, ahora qué tenés para ofrecer. claro. Y la respuesta muchas veces es nada. Ahí está el problema, me parece. Sí, Y de hecho creo que no tenés nada que ofrecer porque te enfocaste en el espacio en lugar de con qué lo vas a llenar. También lo entiendo en el caso de Flora bueno, primero porque, como dijimos, ella empezó no hace tanto, entonces eso de ganarse un espacio es una pulsión que uno siempre va a tener al principio cuando no tiene ese espacio, ¿no? Y además la entiendo también como mujer, porque dentro del ambiente de la historieta, como bien sabemos, no hay tantas propuestas de autoras femeninas, ¿no? Pero incluso en los casos de las autoras que alcanzan a más, son precisamente autoras que en un momento determinado dan por concluido ese periodo de ganarse el espacio y simplemente trabajan. Se me ocurre ahora, bueno, Sol Otero, que ya lo tuvimos en el programa, Power Paola, Nacha Bollenbeider, que con suerte lo vamos a tener también. Por eso es importante, ¿no? A tener también invitadas autoras mujeres para que puedan expresarse también ese trayecto que no es ni mejor ni peor que el que nos toca a nosotros, pero se puede aprender mucho de ese punto de vista también. Hay puntos de contacto, entonces está bueno explorarlo, me parece. Un poco con mucho de lo que contó Flora, creo que, digo, no perder foco, ¿no? Que la cuestión son los procesos, ¿no? De los procesos como autor. Y lo otro se va llevando y hay que, digamos, hay que manejarse, hay que moverse, pero es una parte más, ¿no? sí, Que está claro. también con esto de los procesos entra un poco lo que está diciendo Berleag, ¿no? Porque yo creo que uno puede empezar a seguir haciendo procesos de por vida en el mismo espacio y con eso no es que le va a ir mal, pero simplemente puede llegar a generar una toxicidad, como decía Berleag, que por ahí no es solamente dentro del mismo espacio, sino que justamente lo que hace es no abarcar otros lugares. Exactamente. Entonces, ahí es donde por ahí se genera la problemática, porque uno puede estar muy pendiente de los procesos y todo, y le puede ir muy bien, y puede ser muy importante y relevante, pero no está por ahí realmente generando otros espacios, o sea, es como que lo cierra, ¿no? Entonces me parece que ahí es cuando por ahí se genera esa problemática, que puede ser inconsciente a veces. Claro. Sí, sí, por eso llamo la atención sobre esto, porque uno se envicia con esas dinámicas de ver al cómic como un espacio, se puede enviciar con eso de forma inconsciente. Por eso dije que a mí me pasó Mm. también cuando recién empezaba, etcétera, ¿no? Sí, y ojo, Este, yo también lo veo no solo en la producción y en los artistas, sino que también lo veo en las ferias, por ejemplo, ¿no? Me pasa que cada sí, vez, sí, 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 sí. cada vez más gente
me habla o charlando, lo que sea, nos contamos de cómo las ferias cada vez tienen más pretensión porque son de historietas y porque la historieta en Argentina tiene una cultura de feria. Entonces si vos haces una feria de historietas, supuestamente vas a tener muchos feriantes porque es la tradición, pero después, un poco lo que hablaba Mati Chenzo, ¿no? Te terminás comprando entre nosotros, te terminás recayendo en esas tradiciones comunes. O no te terminás comprando O no entre te- es decir, exacto, terminan Claro, todos. rencillas y problemas que Exacto, no tienen nada que ver con sí, el sí, producto sí. en sí. Nos sentamos todos en una feria y nos miramos como diciendo, uy, ¿quién venderá más? O, uy, yo vendí más, cuando en realidad sabemos que probablemente ninguno de nosotros tendría que haber estado en esa feria porque nadie vendió un choto, ¿entendés? claro. Entonces, es como que. Quizá un poco para redondear la idea es que tener cuidado con que la parte social no se coma la parte profesional y artística. Porque si uno ve al cómic como un espacio a conquistar, hay mucho de social en el camino hacia ese espacio conquistado. En preguntas de los oyentes tenemos también una pregunta de Carlos Mestres que dice si utilizan trabas mecánicas y cuáles recomiendan. Bueno, Bueno, de eso ya hablamos el programa anterior, ya hablamos de eso. sí, largo y tendido, así que si chequeas de nuevo ese programa y tenés como Gracias un igual por la panorama pregunta, bastante Carlos. grande. Gracias, Carlos, siempre ahí presente. Y después aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuando hacen historietas a color sin la PC, colorean sobre el original o usan la mesa de calco? Yo no sé ustedes, muchachos, creo que casi todos trabajamos principalmente blanco y negro, ¿no? Sí, Sí, yo y cuando coloreo lo hago todo en digital también. yo en una época usaba acuarelas, y yo particularmente lo usaba en la misma hoja que tenía el entintado final, digamos. Ujú. Pero nada, yo después de eso no volví a trabajar con acuarelas en mis historietas y cuando coloreo lo hago todo digital, sí. Ok. Después tenemos una última pregunta de un, no sé, el nickname de Instagram es multiversal.gis con doble Z. Pregunta qué es lo que usamos de inspiración para las historias y cómo es el proceso creativo. Bueno, al principio de este programa ya creo que lo dije bien detallado, ¿no? Sí. Sí, Y después sí. tenemos una de editorial Fauna Nociva que dice aguante desde México. Es excelente el podcast, muchas gracias. Muchas gracias. Exespat nos dejó uno que dice muy bueno, un saludo y se suscribe, gracias. Ah, este es un alumno mío, Ezequiel Ah, Spátola. mirá, Gracias. mirá. Y después tenemos un Alex Wislep. Gracias por compartir los modos de trabajo con nosotros. Concuerdo con mucho de lo que fueron hablando y saludos. Bueno, muchas gracias, saludos también. Gracias. Se viene la Crack Bamboo del 11 al 14 de octubre en Rosario. Bueno, ahí va a estar Atos en stand de Deriva junto a los chicos de Faro Negro, ¿no? Sí, está en No me número equivoco. 80. Sí. En cuestiones de lanzamientos tenemos la reedición acá de Devil Got My Woman por Justo Ediciones de Berliac y también Connelly. Y hablando de preventas, también los chicos de Faro Negro lanzaron la preventa de Mal Trabajo de Low y guión de Amagi. Yo tuve oportunidad de ver unas páginas en la Crack del año pasado y la verdad es que es un laburo muy interesante. Sí. La muestra suelta de globos en el Centro Cultural Lo Mejor de Vos de Córdoba cambió de fecha. La inauguración pasó al 6 de diciembre. Después tenemos en talleres, tenemos el Seminario de Diseño de Personajes de Gretel Luzgi el 15 y 22 de octubre en Casa Nebula y además los talleres regulares que los pueden ver en pantalla en el flyer. Esto por supuesto es en Casa Nebula. Y también tenemos en Depto de Talleres, el taller de guión a cargo de Damián Connelly en Córdoba Capital, los martes 17:30, 19:30. Basta con contactarlo a Damián y él los pone al tanto. Pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, así los respondemos durante los programas próximos. Y bueno, como siempre, ¿no? En Facebook nos encuentran como Deriva Editorial o /Deriva Ediciones, Facebook /Deriva Ediciones. En Instagram también nos encuentran como Deriva Ediciones. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguirnos programa a programa. Deriva Ediciones, como siempre, el logo del pescadito. Bueno, chicos, muchas gracias. Chicos, Sí, muchas gracias. Un placer próxima. como siempre. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que Nos viene. vemos la semana que viene. Abrazo, Un che. abrazo. Hasta pronto a todos. Suerte.